Comienza Qatar 2022 en pocos días y Sobre Ciencia está dedicado íntegramente a ciencia y fútbol, y con la pelota bajo el brazo han venido Daniela y Alexandra. Mentira, no trajeron la pelota. Bueno, nos faltó eso. Buenas Faltó, noches. ¿no? Estamos de acuerdo hoy con el informe. Sí, no, obviamente que sí. Y vamos a arrancar con un tema que cada vez se impone más y tiene que ver con ciencia de datos y fútbol. Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. No recuerdo en qué momento, pero desde hace muchos años uno empezó a ver gente con computadoras en el banco de suplente, tablets, después aparecieron los chalecos, ¿no?, de los jugadores con GPS y toda esa información. Bueno, de un poquito de eso vamos a hablar y vamos a responder algunas de esas preguntas que te hiciste en este informe. Vamos a seguir hablando de fútbol, pero vamos a seguir hablando de ciencia también. Y vamos a hablar en realidad de ciencia de datos, que me animaría a decir que está casi tan popular en este momento como el fútbol, aunque no nos demos cuenta. Porque la ciencia de datos ahora está en todo, está también en el deporte, pero en muchas de las cosas que nos rodean. En el deporte está porque sabemos qué equipo es más eficiente, qué jugador juega más minutos, qué auto tiene mejor performance en la Fórmula 1. Tenemos un montón de datos que nos rodean y que comentamos en la charla de cualquier momento. Vamos a hablar entonces de ciencia de datos. Bien. El año pasado ya hablamos un poquito, no sé si se acuerdan. Me acuerdo, un informe de básquetbol. De básquetbol y Exacto. Estadística, Sí. cuando hablamos con dos profesores del Instituto de Estadística de la Facultad de Economía, pero ahora nos fuimos al deporte, nos fuimos al Instituto Superior de Educación Física a hablar de rendimiento, de datos, por supuesto, y fuimos a hablar con Alejandro Trejo, que es profesor del ISEF, del Instituto Superior de Educación Física, y del Instituto Universitario de la ACJ, para que nos cuente un poquito, bueno, ¿cuándo surgió la ciencia de datos? Y se van a sorprender realmente de cuándo. Y ¿quiénes son los usuarios de esta herramienta, que es la mezcla de la... No me digas que Obdulio tenía una calculadora en el bolsillo. Se podría decir que en algún momento podría haber tenido, pero la ciencia de datos es lo que todos vemos como la recolección de datos, pero aplicada la supercomputación en la informática para sacar mejores análisis. Vamos a escuchar a Alejandro Trejo. La ciencia de datos se usa en el deporte hace mucho, bastante. Allá por 1920 se registran los primeros datos sobre el básquetbol, se genera un instrumento para registrar los movimientos y el recorrido de un jugador en una cancha de básquetbol. En aquel entonces era un investigador observando las conductas de los jugadores de básquetbol, que genera a través de una lapicera y un papelito y un cordón el registro del recorrido del jugador de básquetbol. Lo que se conoce como ciencia de datos hoy en día, que sería Big Data y Small Data, es la ayuda de la computación, del avance de la computación en el análisis y registro de datos. Hoy el jugador de básquetbol tiene un dispositivo en su espalda que se conecta a través de un sistema de antenas, por ejemplo, y registra exactamente lo mismo, lo que recorre un jugador. Ese dispositivo tiene muchas variables que, multiplicadas por los 40 minutos de juego que puede durar un partido de básquetbol, genera Big Data. Entonces el avance de la computación para poder registrar y acumular esos datos, más la ayuda del avance de los sistemas informáticos que permiten analizar a través de test todos esos datos, es lo que se conoce como hoy en día ciencia de datos. Las ciencias de datos se utilizan en todos los deportes. Los datos se registran para la mejora del rendimiento, por ejemplo, o para entender cómo se puede estar generando un perfil de juego o de acción en los diferentes deportes, en las diferentes formas de ese deporte, ya sea en el alto rendimiento o en la enseñanza, para ver si determinada metodología puede incidir en la mejora de la toma de decisiones. Los usuarios de la producción de la ciencia de datos, básicamente hay como tres grandes áreas, digamos. Una es la ciencia, la academia,
que registra los datos y trata de generar el conocimiento que explique el fenómeno, en este caso el rendimiento o cómo se juega o los efectos que tienen determinadas variables. La otra área es el deportista, el entrenador en sí mismo, el club. Y el otro sector es las casas de apuestas. Las casas de apuestas manejan los datos para poder tomar decisiones de cuánto vale la victoria de tal y cual equipo. En el fútbol también está vinculado con el valor del deportista, porque el dato también hace que el deportista tenga un indicador de rendimiento que hace la toma de decisiones, que incide sobre el mercado y sobre el mercado, entendiendo como un espacio laboral del deportista. Inclusive, por ejemplo, el Liverpool Football Club de Inglaterra, tiene un departamento de selección de talentos compuesto por 24 profesionales, todos ellos vinculados con formación académica en análisis de ciencias del deporte, de análisis del rendimiento y con un background o un perfil anterior de fútbol para entender el dato que generan. Y esos 24 personas tienen la decisión de recolectar talentos deportivos de todas partes del mundo. Recolectan datos, que obviamente el Liverpool no va y pone el GPS, sino que toma el dato de otro registro para decidir a qué jugador va a contratar o no. Permitime lo que ahora se llama un spoiler, ¿no? Pero una buena parte de lo que se termina diciendo tiene que ver con el informe que nos va a dar Alexandra después y cómo los deportistas tienen que empezar a tener en cuenta otros parámetros, además de pegarle bien con la zurda. Más que spoiler es es el talento futbolero. Claro, más que spoiler es esperen a la segunda parte que sigue la información. Hay mucha ciencia y fútbol y se explican muchas cosas. Exacto. Bueno, en esta, como vimos, como nos contó Alejandro, la recolección de datos siempre existió, puede haber sido con ese cordón y ese papel mirando cómo el jugador se movía en la cancha, a las supercomputadoras y a las herramientas informáticas que procesan toneladas de datos que obviamente sacan otro tipo de análisis. Eso es la ciencia de datos y por supuesto a medida que avanza la tecnología avanza lo que pueden ofrecer. Pero bueno, ¿cómo se toman estos datos? Por eso hablamos también con Matías de Pablo, que también es docente del Instituto Superior de Educación Física, que nos va a contar entonces cómo hacen en la cancha, en este caso en particular en el fútbol, para registrar estos datos y qué esperar también un poquito de Qatar 2022. A ver. En el fútbol, a partir del 2002-2006 se empieza a generar información académica del registro de acciones en los mundiales y en los entrenamientos de los jugadores. Y a partir del Mundial 2014, más o menos, cuando ya el análisis de muchos datos y empiezan a aparecer los dispositivos que pueden registrar datos sin que alguien lo tenga que estar anotando, posibilitando acumular mucho más datos. Entonces ahí es donde empieza este mundo que hace que termina el primer tiempo y tenés los kilómetros que recorre tal y cual jugador, la cantidad de pases, la zona del campo donde se juega, la eficacia de lanzamiento, en el básquetbol la cantidad de pérdidas, en el handball la velocidad a la que va la pelota, por ejemplo. En este mundial se va a esperar seguramente que aquellas naciones que tienen más poder adquisitivo, que normalmente son las europeas, tengan una capacidad de uso del dato durante la competencia que le permita tomar decisiones a los entrenadores, a veces a los futbolistas, de cómo preparar la actuación futura. La ciencia de datos, a través de los dispositivos GPS, por ejemplo, registra más de 200 parámetros. Y ahí el desafío es poder seleccionar cuáles son los parámetros que realmente son relevantes para poder mejorar el rendimiento y disminuir el riesgo de lesión.
En el fútbol los parámetros que se utilizan para poder analizar el rendimiento de alguna manera son las distancias que se recorren, a qué velocidad se recorren esas distancias, que son distintas escalas, digamos, a distintas velocidades. También el número de aceleraciones y desaceleraciones, generalmente de alta intensidad, que son las principales, y las velocidades máximas. Esas serían los parámetros de análisis más importantes. Este es el dispositivo GPS que va ubicado dentro de lo que sería un chalequito que se ponen los jugadores sobre el torso, va ubicado en la parte de atrás. Y bueno, de alguna manera se prende antes de comenzar la instancia, ya sea de partido o de entrenamiento, y a partir de que empieza a registrar la señal del GPS, o sea, del satélite, bueno, ahí se mantiene encendido. Los datos que son registrados a través de los dispositivos GPS se pueden descargar directamente a una computadora o utilizar en un seguimiento en tiempo real. Cualquiera de las dos modalidades son utilizadas. Obviamente que el seguimiento en tiempo real permite una toma de decisiones mucho más rápida con respecto al estímulo de competencia o de entrenamiento que se esté llevando a cabo. Todo esto, Daniela, para que después el jugador se tropiece, se caiga y no haga el gol. Eso mismo. Y para que nosotros comentemos Claro. lo mal que juegan, ¿no? lo despacio, lo que no Como atajaron. decía Ernesto, que la pelota pegue en una Claro, bandera en el globo se que cayó desvía. en la cancha. Sí, eso es lo que tiene. Vamos a hablar de fútbol, pero recordemos que en este mundial sobre todo vamos a hablar mucho de ciencia de datos, aunque no nos demos cuenta. Sí, y también de la capacidad económica, ¿no? Como se dijo en la nota, de quién pueda tener más recursos al alcance. Pero además, entre este informe, como decíamos ya de Alexandra, hay mucha conexión y vamos a entrar en eso enseguida.